Buenas noches, hermanos, ¿cómo estamos? Me da gusto verlos y damos gloria a Dios por el tiempo de alabanza. El Señor es bueno, ¿verdad? A veces no es tan fácil como escoger un texto y sobre todo porque lo que a veces no creemos que Dios esté hablando hoy por medio de su palabra, ¿no? No digo que no lo esté haciendo, digo que a veces nosotros no creemos eso. Pero hoy estaba leyendo acerca de Jueces y hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo creo que vayas ahí primeramente a Josué, capítulo 24. Y lo que nos vamos a encontrar en el capítulo 24 básicamente es un discurso de despedida de Josué. Ustedes recuerdan, Moisés, ese gran profeta, es aquel hombre que Dios utilizó para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto y poderlos llevar a la tierra prometida, ¿sí? Moisés, ese gran profeta, ese gran hombre, dice que no se había levantado un profeta como Moisés, que había hablado cara a cara delante de Dios, y dice que no se iba a levantar otro como él, ¿sí? Sin embargo, nosotros vemos que no es Moisés quien lleva al pueblo a la tierra prometida. Es más, ustedes saben que la razón por la que Moisés no entra es por aquel momento de la peña de Oreb. Ustedes recuerdan, Dios les dice, ve y simplemente habla a la piedra, a la roca, pero lo que hace Moisés es golpear la roca, ¿verdad? Y sale bastante agua para poder alimentar al pueblo de Israel y poder saciar la sed de este pueblo, ¿no? Pero vemos que Moisés no es aquel hombre que lleva al pueblo de Israel a tomar el lugar que Dios le había prometido en la tierra del Canaán. Entonces lo que vemos es que Moisés no entra y entonces Dios levanta después de Moisés a un hombre llamado Josué, hijo de Nun. Él se da a conocer en aquel momento en el que Dios le dice a Moisés: envía 12 espías que vayan a recorrer la tierra del Canaán y vean, traigan fruto y vayan y le digan al pueblo lo que encontraron y lo que allá vieron. Y de eso nos encontramos a 10 hombres que vieron todo lo negativo, vieron todo lo malo de aquella tierra y dicen: miren, en aquellos lugares son gigantes, nosotros les parecemos como langostas y ellos van a acabar con nosotros. Pero Josué y Caleb se levantan en medio de esas palabras y ellos dicen: no, eso no va a pasar, sino que Dios está con nosotros. Entonces si Dios nos lleva hacia allá, Él nos va a dar la victoria y nos va a permitir tomar esa tierra, porque es una tierra donde fluye leche y miel. Pero ese era el corazón del pueblo de Israel, ¿va? Así que no es Moisés, sino que Dios levanta ahora a Josué, a este hombre que con fe había creído que si Dios estaba con ellos, no importaba quién estaba en aquella tierra, Dios les iba a dar la victoria. Entonces Josué es el hombre que Dios levanta para pasar al pueblo de Israel a esa tierra prometida y para llevarlos en victoria, para hacer guerra contra los pueblos que allí habitaban y para tomar posesión de esa tierra que Dios había dado por herencia a Israel, ¿verdad? Pero en este último capítulo de Josué nos encontramos con ese discurso de despedida. Y la verdad es que a veces esos discursos de despedida son los más emotivos, ¿va? Básicamente en ese discurso de despedida, Josué habla de parte de Dios y él dice, habla a todos los ancianos y a todos los principales y habla a todo el pueblo en general y dice él: así dice Jehová, Dios de Israel. Y empieza a hacer una cronología del tiempo de cómo es que Dios primeramente llamó a Abraham y lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos, y después de allí lo que hace es decirles: mira cómo yo los llevé a una tierra que no era su tierra y cómo es que terminaron en Egipto y ahí fueron esclavizados, pero yo los saqué de allí con mano fuerte y con mano poderosa. Yo los saqué de ahí y los llevé hasta este lugar, dice. Estoy diciendo de manera general, ¿no? Yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río y lo traje hasta el Canaán. Y luego yo envié a Moisés y a Aarón para sacarlos de Egipto conforme a lo que había yo decidido hacer, ¿sí? Y después ustedes recuerdan, mientras iban en el desierto, cómo es que Balac viene y busca a Balaam para que los maldiga, pero yo no lo permití, dice Dios. Yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual él los bendijo repetidamente y yo los libré de sus manos. Y subrayen esto, hermanos. Porque aquí estaba un hombre orando,
Un hombre que no era creyente. Un hombre que estaba orando a Dios por la maldición sobre Israel, pero dice que a él no lo quiso escuchar, hermano. Noten eso, Y ese es el discurso, parte del discurso de Josué. Y dice más adelante, y di la tierra, le di a ustedes la tierra que ustedes nunca trabajaron, les di estas ciudades que estaban edificadas que ustedes no edificaron, ¿sí? Yo les di esas plantaciones de viñas que ustedes no plantaron. Eso es lo que yo hice. Entonces, debido a este discurso que Josué está diciendo, dice, ahora pues teman a Jehová, sírvale con integridad y en verdad. Y algo muy importante, quiten de entre ustedes los dioses los cuales sirvieron sus padres del otro lado del río en Egipto, que servían, y sirvan a Jehová. Y él les dice ahí, y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa frase, ¿verdad?, está dentro de ese discurso, hermanos. Eso es importante, hermanos. La pregunta es, ¿tú y tu casa quieren servir al Señor? Porque esa era una pregunta importante para el pueblo de Israel, ¿sí? Escojan hoy, escojan ahora mismo a quién han de servir. Si van a seguir sirviendo a los dioses que servían sus padres del otro lado, si van a seguir sirviendo a esos dioses que sus padres servían antes de ser llamados a Cristo, o van a servir al Dios de los ejércitos, o van a servir a Cristo como el Señor y Rey soberano sobre esta tierra. Pero él dice, Josué dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces miren, aquí empieza, en la última parte del discurso, empieza a ver esta parte de yo digo y entonces el pueblo responde, yo digo y entonces el pueblo responde, ¿sí? Dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, no dejaremos a Jehová para servir a otros dioses. Qué impresionante, ¿no? Y luego más adelante dice, entonces Josué dijo al pueblo, no pueden servir a Jehová porque Él es un Dios santo y Dios celoso, no sufrirá sus rebeliones y sus pecados. Si dejaran a Jehová para servir a otros dioses ajenos, Él se volverá de ustedes y les hará el mal y los consumirá después que les haya hecho este bien. Y el pueblo entonces respondió y le dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Otra vez haciendo un énfasis, hermano, a Jehová serviremos. Y Josué respondió otra vez al pueblo y le dice, ustedes son testigos contra ustedes mismos, No soy yo quien los está obligando a decir esto. Ustedes son testigos contra ustedes mismos, de que ustedes mismos están diciendo, yo serviré al Señor. Yo no quiero a dioses. Yo quiero servir al Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Entonces él dice, ustedes son testigos de que han elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Sellaron el pacto ahí, hermanos. Entonces Josué termina diciéndole, quiten pues ahora a los dioses ajenos que están entre ustedes e inclinen su corazón a Jehová, a Dios de Israel. Y el pueblo respondió otra vez a Josué, a Jehová Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y aún no ves la respuesta. ¿Sí? Y lo que sigue, hermanos, es esto. Versículo 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y hasta ahí terminó muy bien el libro de Josué, ¿verdad? Pero nosotros entramos a Jueces, hermano. Y algo que me sorprendió mucho es que en el capítulo 2, el libro de Jueces retoma esta última parte. Y miren cómo lo comienza. Vamos al capítulo 2, hermano. Versículo 16. Bueno, desde el versículo 11 miren lo que dice. En el capítulo 2 de Jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron ¿a qué? A los Baales, a otros dioses. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y me llama mucho la atención que el autor de Jueces tiene que volver a retomar en el lugar donde se quedó en Josué. Josué capítulo 24. Y miren, dice casi literal las mismas palabras. Dice, y Jehová levantó jueces que los liberaran de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces,
sino que fueron tras otros dioses ajenos, los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos hicieron así. Y cuando Jehová levantó perdón, me adelanté, perdón, un poquito atrás, antes de la apostasía, en el versículo 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Es el mismo texto que vemos al final, cómo es que dice que de 110 años murió Josué y ahí acabó. Pero noten y lo sepultaron en su heredad, dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. O sea, no solamente Josué, sino que toda esa generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, no estamos hablando ni siquiera de 2 generaciones. ¿Se dan cuenta la rapidez y la velocidad con la que el pueblo se desvió del pacto que habían dicho? Testigos somos. Nosotros serviremos a Jehová. 3 doritos después, 2 generaciones después, hermanos, es como si yo estuviera hablando de mis nietos. ¿Sí? Ni siquiera mis hijos tuvieron la oportunidad, a los que yo enseñé, no tuvieron la capacidad de enseñar a sus hijos, hermanos. Eso es lo que estaba pasando aquí. 2 generaciones después, hermanos, no tuvieron que pasar 10, 20 generaciones. 2 generaciones después ya se habían abandonado a Dios. Dice, y había una generación que se había levantado que no conocía a Dios. Ahora, debemos aclarar esto, no es que no sabían el concepto de aquel Dios de Israel. Lo tenían presente, pero ya lo veían como esos Baales y como esos dioses ajenos de esos pueblos paganos. Pero no lo conocían. ¿Se dan cuenta qué tremendo es esto, hermano? Que solo sea necesario que pase una generación, 2 generaciones, para que el pueblo o la gente se olvide de que hay un Dios. ¿Y de quién es el problema? ¿De Josué? ¿De quién era el problema? En Deuteronomio nosotros encontramos capítulo 6 que Moisés le está diciendo al pueblo que estas cosas que yo te mando las vas a enseñar a tus hijos. ¿Sí? Entonces hay un problema, hermanos. Nosotros estamos dejando de hacer las cosas correctas, nos estamos olvidando de Dios y estamos dejando de hacer lo correcto, hermano. ¿Sí? Algo tremendo está pasando, hermanos. Hoy, por ejemplo, veía una noticia que a mí me impactó mucho acerca de un hombre, un influencer, alguien que es muy conocido en el lado de los republicanos. Es una persona, un activista que es muy cercano de Trump, muy pro vida, una persona muy conservadora. Y mientras estaba frente a miles de personas, miles de jóvenes en una universidad, lo mataron de un disparo. ¿En qué mundo estamos ahora, hermano? Cuando la gente habla de Dios, la gente se enoja, hermano. Pero cuando hablan de estas ideologías donde todos debemos respetarlos, la gente está emocionada, hermano. Se alegran de las cosas que están mal, ¿sí? Y odian las de las cosas que están bien, hermano. Pero hay un problema ahí, hermano. Y esto debe llamarnos la atención. Ahora, no es mi intención hablar aquí a los padres, mi intención es que vean lo que viene más adelante, hermano. Pero es que me llama mucho la atención que solo fue cuestión de 2 generaciones, ¿sí? En que se dice literal, no conocían a Jehová. Entonces dice que después de esto los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, ¿sí? Pero miren el versículo 16, y Jehová levantó jueces, porque este es el libro de Jueces, y va a explicar por qué este libro es importante, pero dice, y Jehová levantó jueces que los libraran de la mano de los que les despojaban. O sea, ¿por qué? Porque Dios se despertó en ira contra ese pueblo que había ido en pos de esos dioses. Entonces Dios les envía enemigos de los pueblos cercanos, y entonces Dios también los libra, hermanos, y lo hace a través de los jueces. Pero dice allí en el versículo 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras sus dioses ajenos, de los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Pero miren esto, hermanos, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez.
y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Qué tremendo, hermano. Un pueblo que estaba lejos de Dios, que probablemente ni estaba orando a Dios, porque es un pueblo que estaba sirviendo a otros dioses, hermano. Y aún así dice la palabra que Dios fue movido en misericordia. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en este mundo estamos pasando por situaciones críticas y no es un pueblo que esté clamando a Dios? Es un pueblo que simplemente está sufriendo las consecuencias de su pecado. Ni siquiera rogaron a Dios ayuda. Ni siquiera rogaron a Dios, ven porque necesitamos de ti. Nunca rogaron a Dios. Y dice la Escritura que Él fue movido a misericordia por los gemidos de ellos, hermanos, por causa de aquellos que los oprimían y los afligían, hermano. ¿Se dan cuenta? Dios estaba protegiendo a personas que nunca pidieron protección. Si hacen un poco de análisis, Dios vino a salvar a personas que nunca pidieron salvación. Así es nuestro Dios. Si Dios pudo proteger y si pudo ser movido a misericordia solamente por el malestar, solamente por los gemidos, a causa de la opresión, a causa de los malestares, hermano, ¿cuánto no su pueblo, si clamara a Dios, va a responder prontamente, hermano? Estamos aquí, hermanos, porque somos sus hijos y porque si nosotros oramos juntos a ese Dios, Él va a responder, hermanos, porque si pudo responder a un pueblo rebelde, un pueblo que iba en tras de otros dioses y fue movido a misericordia a pesar de todo eso, hermanos, sin haber clamado a Dios por ayuda, ¿cuánto más si nosotros, los hijos de Dios, clamamos a Dios por ayuda, hermanos? Va a responder. La razón por la que estamos aquí, hermanos, y a lo mejor la razón por la que estamos pocos, es porque, hermanos, hay una generación que se está perdiendo, que no está conociendo a Dios. Y no estoy aquí para llamarles a decir, hay que hacer algo, no, hermanos, hay algo muy simple, hay que orar. Porque no se trata de nuestras fuerzas, es lo que Dios puede hacer. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios en su misericordia sí lo puede hacer. Una de las... Yo pensaba mucho en esto. Imagínense, estos hombres habían dejado perder una generación completa. ¿Sí? Yo no me imagino, o sea, esta parte, ¿no? Como padre. Y a veces me pongo a pensar lo difícil que ha sido para mí ser papá. Es muy difícil, ¿no? Y yo siento que me equivoco mucho. Yo siento que cometo muchos errores. Yo siento que no soy un buen padre, ¿no? Y ellos dejaron perder toda una generación. Y ¿saben qué es lo que termino diciendo? Señor, necesito de tu gracia, necesito de tu misericordia, porque no está en mi poder hacer que esta generación se salve. Es por tu gracia. Así que no es solamente hacer un buen padre, es venir delante de Dios y clamarle, porque Él va a responder. Y ¿saben qué? Es una palabra que ha estado sonando mucho en mi cabeza y otra vez, y es de hecho uno de los atributos que a mí más me gusta. De hecho, quiero decirles que una forma en la que debemos conocer a Dios es a través de sus atributos. Es conocer verdaderamente a Dios. Y saben, hay uno de los atributos que más me encantan a mí, es la paciencia de Dios. ¿Cómo es posible que Dios es paciente y nos espera y nos aguarda? Y cuando ya deberíamos estar muertos, hermano, cuando deberíamos haberse acabados por nuestra infidelidad, Él todavía es movido a misericordia. ¿Saben por qué las misericordias del Señor se renuevan cada mañana? Porque Él es paciente. Por esa razón sus misericordias se renuevan cada mañana, porque Él es paciente, porque Él es paciente. Y es muy paciente con nosotros, esperando que nosotros nos procedamos al arrepentimiento, hermano. Pero necesitamos clamar a Dios, creyendo que nos va a escuchar, porque, hermanos, si Él fue movido a misericordia por gente que no le buscaba, cuánto más nosotros, si oramos, si su pueblo ora a ese Dios al cual llamamos Padre, con mayor razón va a responder nuestras oraciones. Hay un texto, que con esto termino, hermano. Hay un texto, a veces este pueblo no escucha, dice que no se había levantado un profeta como Moisés, y no escucharon a Moisés, hermano. Este pueblo no escuchó a Moisés, pero Dios promete un profeta al cual uno debía de escuchar. Dice Deuteronomio 18 al 19, dice: profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú,
Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere las palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Sí. Hermanos, dice Hebreos que en el principio de los tiempos él habló por medio de los profetas, pero ahora ha hablado por medio del Hijo. Sí. Y hermanos, el Evangelio está expuesto para todos. El Evangelio es el medio, hermanos, por el cual las cosas van a ser transformadas. El Evangelio es el medio, es la palabra de aquel profeta que Dios levantó. No solamente es un profeta, es un sacerdote y es alguien que vino a tomar nuestro lugar. Pero si ya no le escuchamos a él, hermanos, ya no hay otra cosa. Si ya no le escuchamos a él, ya no hay otra esperanza. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros podemos venir a buscar a nuestro Señor y su corazón va a ser movido a misericordia por nosotros. Y la razón por la que hoy seguimos vivos, tú y yo, ¿sí?, es porque tenemos una oportunidad más de disfrutar su misericordia. Y hay cosas que no están en nuestro poder, hay cosas que nosotros no podemos cambiar, pero Dios sí, hermanos. Entonces, si podemos clamar, hazlo creyendo, porque si pudo responder a un pueblo rebelde, ¿por qué no nos va a escuchar a nosotros? Así que yo te voy a pedir una cosa, que te pongas de pie, hermano, y que podamos orar juntos, creyendo a Dios que nos escucha, y también clamemos por esta generación, hermanos. Que no se diga, hermanos, que no se diga que somos una generación que no conoce a Dios. Y no permitamos entregarle al diablo la siguiente generación, hermano. No lo permitamos. No demos lugar al diablo, hermano, sino que podamos creer y podamos orar, hermanos, por esta generación y por la que viene, hermano, para que no se pierda y no seamos testigos de esta generación como fue testigos en los tiempos de los jueces, que no conocían a Dios. Entonces vamos a orar por eso y no sé si alguien más tiene alguna petición de oración.